Buenos días. Vamos a empezar este tiempo de oración, de meditación sobre un tema muy preciso, el tema de la casa de Betania. Antes de empezar, nos vamos a encomendar al Espíritu Santo, pidiéndole que nos dé la sabiduría para entrar en las Sagradas Escrituras, ya que nos permite abrirlas, meditarlas, que también nos permita comprenderlas mejor y ahondar en su sentido. La casa de Betania. En este primer momento quisiera pararme en dos aspectos. Bueno, más bien uno. La casa. ¿Qué es una casa? Y en los siguientes dos momentos de meditación, entonces entraremos al otro aspecto que es el de Betania, esta famosa casa de Betania. ¿Quién vive ahí dentro? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué nos puede enseñar para nuestra vida de fe, nuestra vida cristiana? Pero empecemos por esta pequeña introducción preguntándonos qué es una casa. Se pueden decir muchas cosas sobre lo que es una casa. Yo solamente voy a sacar algunas pinceladas y hacer un pequeño recorrido sobre lo que es una casa en la Sagrada Escritura. Me parece que la casa, en primer lugar, es un lugar de estabilidad. Es un lugar donde la persona viene después de todas sus actividades, ahí se encuentra consigo misma y con los demás que viven en esta casa. En el fondo, la casa es un lugar de seguridad. Es un lugar donde uno se refugia, donde uno puede rehacer sus fuerzas. Un lugar de descanso, en el fondo. La peor desgracia que puede suceder es lo que sucedió, lo que le sucedió a Job y a sus hijos. Si se acuerdan, en el primer capítulo de Job, se nos dice que la casa se cayó encima de los hijos de Job y ahí murieron todos. Eso es una anticasa. Una casa está hecha para proteger, precisamente no para destruir a los que viven adentro, ¿no? No hay peor desgracia que una casa que se derrumba, porque la casa es un lugar de seguridad, un lugar que debe dar confianza, ¿no? Un lugar de paz, también un lugar quizá de silencio con respecto a todas las actividades, todo el ruido que ocurre fuera de la casa, en la ciudad. La casa también es un lugar de acogida, para acoger gente de fuera, para acoger extranjeros. Será también un lugar donde se habla en verdad, eh, un lugar donde se pueden discutir las cosas, ¿no? Un lugar donde uno puede ser sí mismo y por lo tanto las conversaciones se dan en verdad, porque uno es lo que es y los demás a veces tienen cosas que decirnos, ¿no? Eh, y la casa también es un lugar donde uno sirve, donde uno se compromete, donde cada uno aporta lo suyo. Bueno, esas son pinceladas muy generales, ¿no? Se podrían decir seguramente muchas casas. Todo el mundo vive en una casa. Una casa es algo necesario. Nadie debería estar sin casa. La primera cosa que Dios dice a Abraham en el libro del Génesis es que deje la casa de su padre para, para fundar una nueva casa y para ir a donde Dios le manda ir, ¿no? Pero deja una casa, pero para fundar otra. Nunca es sin casa, ¿verdad? Pasa de una casa a otra, pero la casa es algo necesario, ¿no? Em, Decíamos antes que la casa es un lugar de refugio, de protección, y eso me hizo pensar en la casa de Lot, también en el Génesis, en el capítulo 19. ¿Se acuerdan del episodio donde los tres misteriosos visitadores de Abraham llegan con Lot?
entran a la casa y llegan mucha gente mala afuera que quiere sacarlos para hacerles daño. Pero mientras están en la casa, están en seguridad, ¿no? Lugar de seguridad. En la Biblia también Dios tiene una casa. Nos acordaremos del sueño de Jacob, donde ve una escalera que une el cielo y la tierra. Ese lugar se llama Betel. Bet, la casa, Baiti, la casa, el Dios, la casa de Dios, literalmente. Y en ese texto que se encuentra en el Génesis capítulo 28, después de esta visión misteriosa en la que Dios se revela a Jacob, ¿no? Y le dice, yo soy tu ancestro, soy el Dios de Isaac, tu padre, ¿no? La tierra en la que estás acostado, donde tuvo su visión, te la doy a ti y a tu descendencia. Y le reitera la promesa de una descendencia tan numerosa como se la había dicho a Abraham antes que a él, ¿no? Y Jacob tiene una respuesta muy, muy importante en el versículo 16. Jacob se despertó de su sueño, de su visión, de su torpor, ¿no? Y dice, en verdad, el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Entonces tiene miedo y dice, es un lugar tremendo. No es nada menos que una casa de Dios y la puerta del cielo. Entonces se levanta en la mañana, coge una piedra, construye ahí una estela y le pone un nombre, Betel, casa de Dios, ¿no? Jacob se da cuenta que Dios está aquí. Es el lugar de Dios. Dios tiene una casa, en esa casa ahí está presente. Es un buen ejercicio, ¿no? Para nosotros tratar de encontrar en nuestra vida los lugares en los que Dios está presente. ¿Dónde está Dios? He encontrado esos lugares, ¿no? Jacob tiene miedo porque él no sabía que Dios estaba precisamente aquí. Habrán muchos lugares en nuestra propia vida que son lugares de la presencia de Dios, pero no lo vemos. O pasamos como Jacob, ¿no? Pasamos delante sin darnos cuenta, ¿no? Hasta que nos percatamos. Bueno, el caso es que Dios tiene también una casa, ¿no? Y esa casa, la casa de Dios, es la puerta del cielo, dice literalmente. Bueno, es una casa bien, bien especial. ¿Se acuerdan que un poquito más adelante, en el libro de Samuel, el rey David tiene el proyecto de construirle a Dios una casa? En realidad no se la va a construir él, sino Salomón, ¿no? Y eso sucede después en el libro de Reyes. Vendremos sobre esto, pero el caso es que el rey David tiene la preocupación de que Dios también viva en una casa. Si tomamos el Salmo 27, abrimos nuestra Sagrada Escritura, nuestra Biblia, Salmo 27, es un salmo precioso, ¿no? El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Y en el versículo 4 dice, una cosa le pido al Señor, la única cosa que busco. ¿Y cuál es esta cosa? Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida y saborear la dulzura del Señor buscando su casa. Nosotros tenemos una casa, pero Dios tiene la suya, ¿no? Y la única cosa quizá que nos debería de ocupar es cómo habitar también nosotros la casa del Señor todos los días de nuestra vida y ahí saborear esa dulzura de Dios, ¿no? El Salmo 84 nos dice que incluso los pájaros hacen su nido cerca del altar del Señor, cerca de la casa del Señor. La casa es un bien tan importante que hasta Dios tiene la suya. La casa es algo tan importante para el hombre o la mujer bíblica que nadie tiene derecho a apropiarse la casa de otro. Así leemos en el Decálogo, cito solamente el del Éxodo, capítulo 20, versículo 17, cuando Moisés dice en esa ley revelada por Dios, dice, no tomarás
ni la casa, ni la mujer, ni el servidor, ni el asno, ni el burro de tu vecino, ¿no? De tu prójimo. Bueno, pero no te apropiarás, no desposarás al otro, al prójimo, de su casa. Eso es importante, porque la casa es el espacio vital. Es algo tan fundamental que figura en el resumen del código de leyes que tenemos, que es el Decálogo, eh, incluso 2 veces, también en el Deuteronomio, ¿no? Bueno, la casa es algo tan, tan precioso que está protegido por la ley. Eso es lo que quiero decir. Pero hay otro aspecto ligado a la casa. Y es que la casa o una casa en la Biblia no solamente son sus paredes. La casa es algo mucho más grande. La casa es también sus gentes, los que viven adentro. En la Biblia la casa tiene un doble sentido. Es casa, casa hecha de piedras o de lo que sea, ¿no? Pero también es descendencia. También es una línea de generación. También es fraternidad. O sea, una casa también es la gente que vive dentro de esta casa. Y eso se aplica a nosotros. Pues no vivimos solos en nuestras casas, ¿verdad? Sino con otros, con hermanos, en fraternidad. Y eso es también el sentido de la casa. ¿Dónde vemos esto? Lo vemos esto en el segundo libro de Samuel, que abrimos ahora. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Es uno quizá de los episodios más conocidos y más importantes de la historia de David. Es precisamente el episodio que comenté antes muy rápidamente. Cuando David tiene el proyecto de construirle a Dios una casa. Entonces él dice, él parte de una súper buena intención, ¿no? Yo vivo en un palacio hecho de maderas de mucho valor y el arca de Dios vive debajo de una tienda de tela, ¿no? Entonces el profeta Natán le dice, pues anda y haz lo que crees que tienes que hacer. Pero esta noche misma Dios le habla de nuevo al profeta Natán y le dice, ve a decirle a David, mi servidor, ¿eres tú el que me construirás una casa para que yo habite en ella? Yo nunca he habitado en casa desde el día en que hice subir de Egipto a los israelitas hasta hoy y que caminaba bajo una tienda. Durante todo este tiempo en el que viajé con los israelitas, ¿acaso he dicho a algún juez de Israel, instituido como pastor de mi pueblo, ¿por qué no me construís una casa de madera? ¿No? Ahora, dice Dios, habla así a mi servidor David. Así habla el Señor. Yo te he tomado cuando estabas detrás de cuando pastoreabas a tus, ¿cómo se dice? Tus ovejas, ¿no? Eh, yo te fui a buscar cuando estabas detrás de tus ovejas para que seas jefe de mi pueblo, Israel. He estado contigo en cada lugar donde tú ibas, ¿no? He quitado y suprimido delante de ti todos tus enemigos. Te doy un gran nombre, como el nombre de los más grandes de la tierra, ¿no? Yo fijo un lugar a mi pueblo, el país de Israel, ahí lo planto y ahí mora, ¿no? Y no viajará ya de un lugar para otro y nadie lo oprimirá. Yo, dice Dios, yo te he obtenido el reposo, el descanso frente a tus enemigos. Y dice esa pequeña frase, versículo 11, el Señor te anuncia que Él te hará una casa. Claro, ¿de qué casa se trata? No de una casa como edificio, pues David ya tiene la suya, ¿no? Se trata de otra cosa. Hay un juego de palabras ahí entre precisamente entre la casa, entre el hijo, entre el linaje, ¿no? En hebreo. Dice, cuando tus días serán cumplidos y que te acostarás con tus padres, elevaré tu descendencia después de ti, con uno que saldrá de tus entrañas, y ahí así afirmaré su realeza. Es él el que construirá una casa para mi nombre, y yo fortaleceré por siempre su trono real. Yo seré para él un padre, él será para mí un hijo.
Eh, ya ven cómo el tema de la casa se une con el tema de la fraternidad, con el tema de la filiación incluso. Yo seré su padre, él será para mí un hijo. En una casa también es sus gentes, una casa también es la generación de personas que vive dentro de esta casa, ¿no? Y le hace Dios esta promesa increíble a David: tu casa, hay que entenderlo como tu linaje y tu realeza, eh, permanecerán siempre delante de mí. Tu trono será fuerte para siempre. Bueno, entonces tomemos ese doble sentido de la casa, ¿no? La casa que no es solo un lugar físico, sino también un misterio de fraternidad con los que viven en esta casa. Y eso obviamente nos llevará al otro momento de meditación, donde veremos que efectivamente en la casa de Betania vive también una fraternidad, una familia, ¿no? Un linaje. Bueno, entonces, así como los hombres tienen casa, así como Dios tiene casa, también Jesús tiene casa en el Nuevo Testamento, ¿no? Vemos ahí en los tres sinópticos que Jesús se instala en la casa de Pedro, en Cafarnaúm. Eh, una manera de decir que Jesús entra a formar parte de una nueva familia, en el fondo, una casa que acoge, lo acoge a él y acoge a sus discípulos. Eh, Seguramente es una imagen para la nueva familia espiritual que empieza a nacer y que es compuesta por Jesús y sus discípulos, ¿no? El hecho que Jesús se instale en la casa de Pedro y a partir de ahí siempre se hablará de la casa del Señor, ¿no? En realidad es la casa de Pedro. Bueno, vamos a ver también que Jesús en varias ocasiones va a ir a Betania. Betania, que es un pueblito muy cerquita de Jerusalén, a unos kilómetros apenas. Em, y ahí en Betania, bueno, hay varias casas en Betania. Está la casa de Marta, María y Lázaro. También está en Betania la casa de Simón el leproso. Bueno, nosotros vamos a quedarnos con la casa de Marta, María y Lázaro, ¿no? Em, Porque hay mucho que decir nada más sobre esta casa de Betania. Pero vamos, mucha gente importante del Evangelio vivía en Betania. Jesús varias veces va a casa de Marta, María y Lázaro. Y se nos precisa que, que eran amigos, que se querían, que se amaban. Jesús amaba a Lázaro. Jesús amaba a María y a su hermana Marta, ¿no? Por lo tanto, la casa también es un lugar de amistad, un lugar de, un lugar de contacto fraterno, un lugar de amistad, ¿no? En el fondo un contacto de amor, porque de eso se trata en la amistad, ¿no? Y quizás una última mención que quisiera sacar ahora como introducción a este tema, que se encuentra en el Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, donde leemos la cosa siguiente. Em, es el Señor el que habla, Jesús, y que dice: he aquí que estoy delante de la puerta y estoy pegando a la puerta, ¿no? Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa para cenar, yo cerca de él y él cerca de mí. Entonces ahí en ese pequeño texto también pues nos dice que Jesús no solo se fue a instalar a casa de Pedro, ¿verdad? En Cafarnaúm, sino que también está tocándole a mi puerta para venir a vivir en mi casa, ¿no? Está muy concreto el texto, ¿no? Estoy en la puerta, estoy eh, pegando a la puerta. Si escuchas mi voz, si abres la puerta, entraré y cenaré contigo. Jesús viene a cenar, a comer contigo. Quiere venir a cenar conmigo. Y esa frase tan hermosa, ¿no? Yo cerca de él cerca de mí. La casa es un lugar donde
a nivel, en una lectura espiritual, también lugar de encuentro con Jesús, lugar donde cenamos juntos. Bueno, voy a parar aquí esta primera introducción. Se podrían seguramente aportar muchos más textos sobre lo que es una casa, pero meditemos sobre esto, ¿no? La casa como algo humano tan necesario, tan fundamental en la vida humana, tan universal, tanto que hasta Dios tiene su propia casa. Una casa que no solo es un lugar físico, una casa que es también una red de relaciones familiares, de fraternidad. Por lo tanto, una casa es algo que también se construye, se cultiva, se alimenta, se cuida. ¿No? No es solo yo llego y me encierro en mi cuarto. ¿No? Es también se trata también de relaciones. ¿No? Entonces reflexionemos en ese sentido de la casa. Quizás alguna pregunta que nos podemos hacer es ¿cómo me siento yo en mi casa? Mi casa en la que estoy viviendo ahora, no la casa de mi infancia, no, la casa de ahora, donde con las personas con las que yo vivo. Y, y preguntarme también si yo contribuyo a hacer de esta casa un lugar de refugio, de paz, de descanso, de seguridad para los otros, que en el fondo si compartimos casa, ¿verdad? No es para complicarnos la vida más unos a otros, sino al contrario, debería ser para aliviarla, para encontrar el reposo, el descanso, ¿no? Empecemos por ahí y mañana o en el siguiente momento de meditación entraremos directamente en la casa de Betania y vamos a encontrarnos con sus habitantes, sus amigos, esos amigos de Jesús, y ver qué nos pueden enseñar ellos, qué sucede en una casa que acoge a Jesús.